Welcome back. Bienvenido nuevamente. Mi invitado de hoy es el doctor Scott Hahn. Él es profesor de teología de la Universidad Franciscana de Steubenville. ¿Cuánto tiempo has estado ahí, Scott? 10 años. 10 años, 10 años. Son 10 años ahora, ¿verdad? Muy bien. Y estuvimos hablando anteriormente acerca de... Y mostraste tu emoción sobre los temas de la interpretación, especialmente sobre los 4 niveles de interpretación, lo cual es el catecismo que nos alienta a seguir. Tú mencionaste la palabra tipología y fue bueno encontrar eso para la audiencia y quizás debemos dar un ejemplo de la tipología en la Escritura. Un tipo es algo que prefiere Jesucristo, como el Cordero Pascual, como Moisés o como Moisés cuando cruza el Mar Rojo en el bautismo. También hay otros ejemplos y creo que lo que tenemos que reconocer es que la tipología, como se usa en el catecismo, es un principio que resume los principios básicos, reproducibles y prácticos para estudios de la Biblia, que emplea el católico común y corriente. Y cuando uno hace eso, creo que uno descubre, como lo hice yo fuera de la iglesia, que lo que está pasando dentro de la iglesia por 2000 años, que hace la interpretación católica, de la tradición católica más rica y más profunda. Yo recuerdo que veía a San Jerónimo, a San Agustín, a San Ambrosio, y miraba cómo veían ellos el Evangelio San Mateo. Quiero decir que ese era un evangelio que yo creía conocer muy bien. Y de repente descubro que la posición de San Agustín fue bien recibida. El Nuevo Testamento está encuadrado en el Antiguo, y el Antiguo está revelado en el Nuevo, y usa a Moisés como ejemplo. Y de cómo Moisés fue el liberador que trajo la salvación, pero tan pronto nació, su vida fue amenazada por el decreto imperial que provino del faraón, que lo amenazó no solamente a él, sino a todos los niños judíos varones. Y luego dice lo mismo de Jesús, que viene como un nuevo Moisés. Cuando Dios envía al nuevo Salvador, su vida estuvo en peligro desde que él nació debido a un decreto imperial que provino del tirano que amenazó no solo su vida, sino la de todos los niños judíos varones ahí en Belén. Y luego mira a Moisés y dice, Dios lo salvó. ¿Llevándolo a dónde? A Egipto. Dios salvó a Jesús llevándolo con María y José. ¿A dónde? Lo mismo, a Egipto. Moisés salió en el tiempo señalado, cruza el agua y luego el desierto. Uno lee San Mateo 2, 3 y 4. Jesús sale de Egipto, pasa a través del agua del río Jordán en el bautismo, y él también va al desierto. ¿Qué hizo Moisés? San Agustín lo explica. Él ayuna por 40 días y por 40 noches. ¿Qué hizo Jesús? Él ayuna por 40 días y 40 noches. ¿Qué le sucede a Moisés durante ese periodo de ayuno? Israel es probado por Dios y no pasaron la prueba. ¿Qué le sucede a Jesús? Él también es probado, pero él sí pasa la prueba con honores al citar las Escrituras 3 veces, y él cita de Deuteronómico, del 6 al 8, directamente de Moisés 3 veces, y luego, después de ayunar por 40 días y 40 noches, Moisés asciende a la montaña para recibir la ley, el pacto que le da al pueblo. Señala San Agustín, ¿qué hace Jesús después de sus 40 días de ayuno? Él asciende a la montaña y recibe la ley del nuevo pacto, el sermón de la montaña en Mateo 5, y se lo da al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento la gente es rebelde y recibe amonestaciones hasta el final. En el Nuevo Testamento, Cristo sabe que nos va a dar al Espíritu Santo, y las bienaventuranzas son el comienzo del Sermón de la Montaña, con bendiciones que son promesas conjuntamente con el Espíritu Santo. Y a medida que uno lee a San Jerónimo, a San Agustín, a San Ambrosio y otros, cuando uno aplica los principios de la tipología, estos son embellecimientos, estos son coincidencias, esto es tipología. Moisés no puede gobernar a Israel por sí solo, así que escoge 12 príncipes dentro de las 12 tribus y ellos lo ayudan. Jesús también escoge a 12 dentro de sus seguidores y les dice, ustedes se van a sentar en 12 tronos y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Moisés escogió a los 12, pues no podía gobernar a Israel, pero no podía hacerlo. Así que escogió a 70 más. En Lucas 10, además de los 12, Jesús escoge a 70 más ungidos con el Espíritu para que lo ayuden. Cuando Moisés se cansa, sube a la montaña para estar a solas con Dios, pero escoge de entre los 12 a los 3 más cercanos, Josué, Aarón y Hur. Cuando Jesús quiere consuelo, sube a la montaña y escoge de entre los 12 a Pedro, Santiago y Juan. Aarón, Josué y Hur ven la cara transfigurada de Moisés con la gloria de Dios. Entonces él se pone un velo cuando baja. Pedro, Santiago y Juan ven a Jesús con la cara transfigurada con la gloria de Dios, y de repente se aparecen Moisés y Elías. ¿Por qué ellos? Bueno, por una razón, porque ellos
Ellos fueron los únicos sobrevivientes del ayuno en el Antiguo Testamento, pero hay otra razón. Ellos representan a la ley y a los profetas respectivamente. Moisés les dio la ley y Elías es el más grande de los profetas. Y entonces, aquí tenemos la tipología desde el nacimiento de Jesús hasta su bautismo en la tentación. La dación de la ley, el ministerio público, los 12, los 70, luego los 3, la transfiguración, e inclusive en el punto donde San Lucas 9:31 dice, yo descubrí en los padres que el tópico de la conversación entre Jesús y Moisés allá en la cima de la montaña fue que Jesús le habló a Moisés sobre su partida, que pronto tendría lugar en Jerusalén. Moisés le dice, yo conozco mi éxodo en Egipto. ¿Qué me dices de tu éxodo? Me puedo imaginar a Moisés que voltea y le dice, bueno, el éxodo tuvo lugar después de 10 señales. La primera señal fue la conversión del agua en sangre, el agua del Nilo y el agua de los cántaros de piedra en Éxodo 7. Bueno, ¿cuál es la primera señal de Jesús? En San Juan 2, Él convierte agua en vino. Inclusive, el agua en los cántaros de piedra, el mismo término que se usa en Éxodo 7. Más tarde, después de convertir el agua en vino, va a convertir el vino en sangre. Pero aquí está la última de las señales de Moisés, justo antes del Éxodo, y es la Pascua. ¿Cuál es la última de las señales de Cristo, justo antes de su partida a Jerusalén celestial? La nueva Pascua de la Eucaristía. Estoy convencido que si hubiésemos tenido una grabadora en el camino de Maús... Esas clases de paralelos son asombrosas. Hacen Así es. que nuestros corazones ardan en fuego. Así es, y también nos recuerda cuán importante era el Antiguo Testamento para la gente del Nuevo Testamento. Y una de las formas en que descubrí eso es en los padres apostólicos, de que eran los escritores, los primeros padres que aprendieron de los mismos apóstoles y de sus discípulos. Y antes de la Biblia, su trabajo fue unirla en su forma presente.